Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. En esta ocasión tengo otro invitado de lujo. Me acompaña Pierre Pantaleón. Pierre es físico y especialista en nanomateriales. Pierre se encuentra actualmente realizando una estancia postdoctoral en el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia, en Madrid, España. Y en esta ocasión nos hablará sobre geometría y física cuántica. Muchas gracias, Pierre, por haber aceptado esta invitación y te cedo la palabra. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Es un gusto estar aquí charlando contigo. El día de hoy, pues les voy a hablar de lo que es la geometría y la física cuántica. Pero antes de empezar, me gustaría mencionar que cuando nosotros tenemos contacto con la naturaleza o contacto con la realidad que nos rodea, pues utilizamos nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, utilizamos lo que es el gusto, el olfato, el tacto, la vista, y el oído. Y con estos sentidos, como nosotros percibimos lo que hay a nuestro alrededor. Hace muchos años, los antiguos griegos o los antiguos babilonios, las culturas antiguas, empezaron a describir las formas geométricas básicas de la naturaleza. Pues así fue como nació la geometría. La geometría, por la definición que encontré en internet, es pues la rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de figuras. Y aquí vienen dos palabras muy importantes: en el plano o en el espacio. Cabe mencionar que esta definición geométrica es la definición geométrica con la que nosotros percibimos la naturaleza. Es decir, es la definición que nos dan nuestros sentidos. ¿Por qué? Es muy importante mencionar que hay definiciones más generales que usualmente no están, digamos que no las podemos percibir con nuestros sentidos. Y eso les voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, la geometría podemos hablar de la geometría plana, es aquí a la derecha, la que nos permite definir lo que es un triángulo, un cuadrado, un círculo y las demás figuras geométricas. Y de aquí del otro lado, lo que son las figuras en el espacio, ¿sí? Que son los cubos, un tetraedro, pues una taza, que es una figura geométrica en el espacio. Entonces, esas son las geometrías que percibimos con nuestros sentidos. La pregunta es, ¿cómo se definen todas estas geometrías o cuáles son las bases o los axiomas básicos? O digamos, ¿cuáles son los pilares con los cuales se utilizan para construir estas figuras geométricas? Pues bueno, son los 5 postulados de Euclides. Y vamos a describirlos rápidamente. El primer postulado de Euclides nos dice que entre dos puntos se puede construir una línea recta, ¿sí? Yo tengo dos puntos y trazo una línea recta que pasa por esos dos puntos. El segundo postulado de Euclides nos dice que si yo tengo un punto, yo puedo extender ese punto y construir una línea recta. El tercer postulado nos dice que si yo tengo un punto, yo puedo construir una circunferencia alrededor de ese punto trazando una línea. ¿Sí? Esa línea se le llama el diámetro. El cuarto postulado de Euclides nos dice que todos los ángulos rectos son iguales. El quinto postulado de Euclides es un poquito más complicado porque nos dice que si yo tengo estas dos líneas y tengo y los ángulos internos son menores a dos ángulos rectos, entonces si yo extiendo va a llegar un punto en el que se van a intersectar. Pero hay una forma alternativa del quinto postulado de Euclides que nos dice de lo siguiente: si yo tengo una recta y tengo un punto exterior a una recta, por ese punto puede pasar una y solamente una línea recta. Es el quinto postulado. Ahora, con estos postulados nosotros podemos definir el teorema de Pitágoras, que nos dice cómo medimos en un espacio, los espacios que cumplen estos 5 postulados se les llama un espacio euclídeo. Y la distancia no es simplemente entre cualquier par de puntos en un espacio euclídeo, pues es simplemente el teorema de Pitágoras. Entonces, pero aquí un detalle: por muchos años los matemáticos se quebraron la cabeza porque parece ser que el quinto postulado era una consecuencia de los cuatro anteriores. Entonces, durante muchos años se hicieron estudios para determinar si realmente el quinto postulado podía demostrarse. Hasta que algunos se dieron cuenta: ¿qué pasa si yo quito el quinto postulado? Es decir, si no lo considero como válido. Pero resulta que salen nuevas geometrías y una de ellas se llaman las geometrías no euclidianas. Y en esas geometrías no euclidianas vemos que ocurren cosas bien interesantes. Por ejemplo, en la primera parte es un plano euclidiano. Digamos que tenemos un triángulo aquí y la suma de los ángulos internos es 180 grados.
Esto lo conocemos, ¿no? Sin embargo, cuando estamos en la superficie de una esfera ya no ocurre así. Si yo dibujo un triángulo en una esfera, pues ahora cada uno de los lados del triángulo tiene que seguir la superficie de la esfera. Y aquí la suma de los ángulos internos es mayor a 180 grados. Por ejemplo, para ver, aquí en este tipo de geometrías hay una clara violación del quinto postulado de Euclides. Porque, por ejemplo, si yo me paro en alguno de los polos o trazo una línea entre los dos polos, pues hay un número infinito de líneas que pasan sobre los dos polos, lo cual no es consistente con el quinto postulado. Igual en una superficie que este es un saddle point o como una silla de montar. Aquí la suma, si yo trazo un triángulo en esta geometría, pues ahora la suma de los ángulos internos es menor a 180 grados. Entonces, esto lo estoy mostrando nada más para que se den cuenta de que existen diferentes geometrías. Y estas geometrías son aquellas que se perciben con nuestros sentidos. La pregunta es, ¿existirán geometrías que no sean tan fácilmente perceptibles por nuestros sentidos? Veamos lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de física cuántica, quedándonos en mente de que existe geometría y que existe el teorema de Pitágoras que nos mide la distancia, que nos da la distancia entre dos puntos. Hablemos de física cuántica. La física cuántica es una rama de la física que estudia lo que ocurre a muy pequeña escala, pero a muy, muy pequeña escala, donde las leyes que rigen el comportamiento de las partículas son diferentes. ¿Sí? Entonces, digamos que en esta escala, una partícula se comporta como muchas ondas o como una combinación de muchas ondas, como se ve aquí en la figura. Esto, imagínense que es una partícula muy pequeña escala, y si se fijan, parece como una onda, ¿sí? Parece como una oscilación, que algo está oscilando, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo calcula la distancia entre dos partículas? ¿O cuál es el comportamiento de las partículas en esta escala? Por ejemplo, aquí del lado derecho estamos viendo dos partículas que están chocando. Esta es una colisión, que no es, si se fijan, aquí ya los conceptos que tenemos que perciben nuestros sentidos como que ya chocan un poquito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estamos acostumbrados a ver un choque, pues vemos dos pelotas, por ejemplo, que chocan y luego rebotan, pero aquí vemos que las partículas, cuando chocan, se mezclan y luego se separan, ¿sí? Entonces, aquí surge la pregunta, ¿cuál es la distancia entre dos partículas? Para eso vamos a definir una cantidad, y creo que más bien va a ser la única ecuación que les voy a poner, que es la función de onda. En física cuántica, las partículas se describen por algo que le llaman la función de onda. La función de onda, digamos que es un ente matemático que se utiliza para describir el comportamiento de las partículas a pequeña escala, ¿sí? Entonces, describe el comportamiento de la partícula en el espacio. Y si recuerdan, si fijan, este es una exponencial compleja, y si buscan la fórmula de Euler en internet, se van a dar cuenta de que esta exponencial compleja se puede escribir en función de senos y cosenos, ¿sí? Entonces, y los senos y cosenos, si los graficamos, pues tienen un comportamiento oscilatorio. Entonces, las partículas tienen ese comportamiento. Hay algo que le llaman superposición, y vamos a definir la distancia para dos partículas en mecánica cuántica. Entonces, si fijan, aquí ya la geometría es diferente. La distancia entre dos puntos ya no es la distancia entre el punto A y entre el punto B, o entre la partícula A y entre la partícula B. Aquí estamos hablando de una distancia que cuando las partículas están muy separadas, están lejos, su distancia es 1, y cuando están muy pegadas, su distancia es 0. ¿Por qué? Porque esta función, digamos que esta es la que le llaman una función de superposición, que cuando mayor superposición haya, implica menor distancia. La geometría de las partículas, o la geometría con la cual se describe el comportamiento de estos objetos, es totalmente diferente a la geometría que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Porque aquí ya estamos hablando digamos, de una geometría más abstracta. Entonces, esa es una de las cosas que me gustaría que se llevaran, de que aunque la definición de distancia entre dos partículas parece ser muy trivial, porque la distancia euclidia, aquella que describimos con nuestros sentidos, la distancia entre partículas en mecánica cuántica tiene que ver con conceptos muy diferentes. Entonces, la distancia entre partículas
podríamos decir que es una medida de qué tan fuerte interactúan entre ellas. Y si se fijan, aquí allá a la distancia le estamos dando un sentido físico. Es decir, ya tiene una razón de existir la distancia entre partículas. Mientras más cerquita estén, más van a interactuar entre ellas. Y mientras más se alejan, menos interactúan. ¿Sí? Y muy importante es que el espacio en el que viven esas partículas no se describe de forma euclidiana. Aquí ya la geometría euclidiana ya quedó, digamos que fuera. Entonces, para eso se necesita redefinir el concepto de geometría. Y este es un área de la física en la que actualmente estoy trabajando que le llama geometría cuántica, que es describir cómo se comportan las partículas en espacios diferentes. ¿Sí? Entonces, un concepto muy importante que ocurre en esto es la superposición, ¿sí? Que es un principio fundamental en mecánica cuántica. Y me gustaría terminar con esta frase de que su estudio tiene importantes implicaciones tecnológicas. Hay que recuerden lo de las computadoras cuánticas, implicaciones científicas y muy importante y que todavía está sobre debate, muchas implicaciones filosóficas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pierre, por esta contribución muy interesante y por traer a este espacio la teoría de nanomateriales, que pues gracias a eso hemos tenido desde los 90 un boom en todo este desarrollo tecnológico, ¿no? Claro, claro, estos últimos 20 años han sido maravillosos. Estos últimos 22 años, bueno, excepto el último, ¿verdad? Pero los últimos 22 años han sido, o los últimos 30 años en la tecnología han sido geniales. Sí, Conocemos. a mí me tocó las computadoras de escritorio, de esas de que pues te dolía la espalda cuando las tenías que cargar, no había laptops. Sí, Y y ahorita ahora el tenemos celular es estas una cosas, ¿no? supercomputadora. Y, por ejemplo, estás hablando de que la distancia es 1, es 0, y eso pues me trae a la mente pues la teoría de probabilidad. Efectivamente, lo que pasa es de que la mecánica cuántica es una teoría, digamos que probabilística, ¿no? Sin muchos detalles filosóficos, la función de onda nos dice la probabilidad de que la partícula se encuentre en cierto estado y la probabilidad de que las partículas, digamos, cuando están muy lejanas, no hay no hay superposición entre ellas, porque la probabilidad de que estén, digamos, entrelazadas es cero, pero cuando están muy cercanas, la probabilidad de que se encuentren, digamos, que juntas tiende a uno. Entonces, este rango entre cero y uno, precisamente porque tiene bases probabilísticas. Y nos podrías explicar un poquito, creo que aquí se aplica mucho el famoso gato de Schrödinger, ¿no? Sí, es que este es un experimento. Hay una palabra en alemán que es experimento pensado, no la puedo pronunciar, es muy difícil, pero búsquenla en internet, está interesante esa palabra. Los físicos tendemos a hacer mucho eso, a hacer experimentos mentales. Gracias a Einstein, ¿no? Exacto, entonces esos experimentos mentales, del gato de Schrödinger, en general dice lo siguiente: suponer que yo tengo un gato pues en una caja, tú no puedes observar la caja, y pones un mecanismo radioactivo. Ese mecanismo radioactivo, cuando suelte una partícula, los materiales radioactivos emiten partículas radioactivas, partículas alfa, beta o gamma, dependiendo del material que sea. Entonces, pero los emiten con cierta probabilidad. Es decir, la emisión sigue cierta probabilidad. Tú no sabes cuándo van a emitir. Uh-huh. Entonces, y vamos a suponer que tú pones un veneno. Cuando el material radioactivo se activa, rompe un frasco de veneno y el gato se muere. Entonces, la pregunta es, si tú no estás viendo ¿el gato está vivo o está muerto? ¿Sí? Entonces, eh, esta paradoja del gato de Schrödinger, que fue de los que presentaron el experimento, tiene que ver con los estados en los que se encuentra una partícula si tú no la observas. Entonces, una partícula, cuando tú no la observas, se encuentra en todos los estados posibles. Por decir, el gato está vivo y está muerto. Cuando tú abres la caja, es decir, cuando tú observas, cuando tú mides el sistema, pues tú sabes ahora en qué estado está el gato. Y esto tiene que ver con algo que le llaman el colapso de la función de onda, que es un concepto que no voy a tocar mucho porque aún
que trabajo en esa área, aún tengo muchas preguntas sobre eso. De hecho, precisamente es una de las razones por la que uno sigue estudiando, ¿no? Porque surgen cada vez más preguntas. Entonces, tiene que ver con el colapso de la funcionalidad, porque cuando tú abres la caja, sabes, tú colapsas el estado del gato, entonces el gato está muerto o está vivo. ¿Sí? Entonces, en un proceso de medición, tú interactúas con las partículas y se dice que tú colapsas el estado en el que se encuentra y solamente obtienes un valor, que es el valor que resultó de la medición. Pero eso, que quede claro, solamente ocurre en muy pequeña escala, en el laboratorio. Y con, digamos, en un medio muy, muy controlado. Sí, por el momento ya de hacer una medición, pues ya es alterar el sistema, ¿no? Claro, tú lo alteras con el simple hecho de observarlo. Que quede claro que no observas con tus sentidos, observas de una manera indirecta. Tú observas lanzando un electrón, iluminando el objeto y después cuando iluminas el objeto, pues se rebota la luz y luego pones un detector y ese detector le haces algún proceso computacional para poder observarlo con tus sentidos. Entonces, que quede claro que el proceso de observar no significa ver con los ojos. El proceso de observar es detectar una cantidad física con algún dispositivo o de alguna manera indirecta. Entonces, a eso se refiere con observar. Más o menos, ¿a partir de qué año pudieron hacer mediciones a escalas nanométricas? ¿A nivel Fíjate de que electrón o...? no estoy muy seguro, pero parece ser que tiene que ver con, el descubrimiento del microscopio electrónico, si no es que antes. Sí, yo recuerdo que creo que dieron un Nobel por el descubrimiento del microscopio electrónico y fue uno de los booms para poder observar lo que se encuentra a escala nanométrica. Pero antes ya se podía hacer de manera indirecta. Ujú. O sea, estábamos hablando de, creo que en los años 30, o antes, cuando midieron la carga del electrón, cuando este, utilizaban las balanzas de torsión, esos dispositivos experimentales que nos quebraron la cabeza cuando estudiamos la carrera, pues esos dispositivos experimentales se utilizaban antes para observar indirectamente lo que ocurría a pequeñas escalas. Aunque no Entonces, comprendían muy bien qué era lo que estaban midiendo o ya sabían qué exacto. era lo que estaban midiendo. Pues en ocasiones sí se sabía, en ocasiones pues uno no sabe, ¿no? Por ejemplo, recientemente este, acabo de ver una película, La historia de Marie Curie. Está muy interesante la historia porque utilizan materiales muy rudimentarios para descubrir lo que es la radioactividad. Y su hija Irene, el esposo de su hija, no recuerdo el nombre, descubrieron una forma de generar radioactividad de forma artificial Ujú. con equipo que ahorita no tendríamos, o sea, sería, digamos que muy complicado de hacer experimentos que requieren de mucho tiempo y de mucho material, ¿no? Ujú, sí. Entonces en ese tiempo se hacen las cosas de manera muy interesante. Pues muchas gracias, Pierre, por haber Gracias, aceptado esta invitación. Este es tu gracias, Elena. espacio y te Muchas esperamos gracias. pronto. Muchas gracias, Elena. Hasta luego. Hasta luego.